estimado auditorio. El día de hoy nos acompaña el doctor Ubiracy de Sousa de Rocha, quien nos hablará de un tema muy interesante que tiene que ver con la violencia de género y feminicidios en Brasil. Desde luego quiero destacar que él es un fiscal especializado en el tema, precisamente en la ciudad de Santa Teresita, Brasil, y que de alguna manera pues precisamente nos da una idea de cómo efectivamente se investiga este tipo de delitos en Brasil y cuáles son las circunstancias, los elementos bajo los cuales se tendría que investigar este tipo de delitos en, pues, de alguna manera en distintas partes del mundo, porque nosotros nos encontramos que es un tema de carácter globalizado. Bienvenido, estimado doctor, y desde luego, pues, para comenzar nos gustaría que de manera genérica nos explicara un poquito el contexto, ¿no? De cómo se da este tema de violencia de género y los feminicidios en Brasil. Bien, buenas tardes, licenciado Gustavo. Yo quería primero agradecer la oportunidad que la praxis universitaria está nos dando para que podamos hablar un poco del tema de la violencia de género y el feminicidio, que es un tema, como usted acaba de hablar, un tema globalizado. Bien, ese tema es un tema recurrente en Brasil y nosotros tenemos una actuación en el Tribunal de Juicio Oral, que en Brasil se llama Tribunal del Júri, y que trata de los crímenes contra la vida e inclusive con la mujer como víctima de todo ese sistema que discrimina a la mujer, que pone a la mujer en una posición de inferioridad en relación a los hombres. Y eso es una realidad brasileña, como también yo acredito que es una realidad mexicana y como del resto de todo el mundo. Bien, en Brasil tenemos tratado el tema de una forma en que haga una recepción de todos los reclamos sociales de grupos organizados de mujeres y de toda la sociedad que pueden nos traer el substrato necesario para que nosotros en nuestra actividad de trabajo, en nuestra actividad profesional, podamos enfrentar el día a día de la situación de problema del género, que hoy, como acabo de hablar para usted, es un problema recurrente en todo nuestro país y, como diré, en todo el mundo. Sí, sobre todo un tema importante porque, por ejemplo, en el caso de Oaxaca tenemos la figura o el tipo penal de feminicidio. En el caso de Brasil no sé si lo tengan contemplado como tal o lo manejen bajo otra figura, pero con ciertas características como para poder agravar el delito que se cometa en contra de una mujer. Sí, en la realidad brasileña hay una distinción en relación a la realidad mexicana del punto de vista legal. Para nosotros en Brasil, el feminicidio es una calificadora del crimen de homicidio. Fue una calificadora que fue implementada por una ley que entró en el sistema jurídico brasileño há 2 años, en 1915, y que fue en verdad un marco para el enfrentamiento de la cuestión del homicidio cuya la víctima es la mujer. Entonces nosotros no tenemos un tipo penal como ocurría aquí en la realidad mexicana, pero mismo no siendo un tipo penal, siendo una calificadora del crimen de homicidio, nosotros tenemos tratado eso de una forma a hacer con que se concretize todo o enfrentamento de la realidade de violência contra a mulher e que pueda resultar em um trabalho efetivo de la justiça brasileira. Nós outros, enquanto fiscales em la ciudad de Teresina, que é a capital del estado de Piauí, hoje enfrentamos uma realidade extremamente de repercussão em todo o país, porque temos
tenemos una posición de primero colocado el número de feminicidios existentes en Brasil. Y eso de alguna forma nos coloca en una situación de mucho más enfrentamiento de la situación, porque es una realidad machista que tenemos que combatir y precisamos inclusive denunciar algunos casos a toda la comunidad internacional, como ocurre, como siempre ocurre algunos crímenes en relación a eso, al tema. Y tenemos que denunciar eso a la comunidad internacional. Por ejemplo, yo puedo hablar para usted que cuando yo venía para México para hacer la conferencia, y hubo un crimen en Brasil, un delito en Brasil, en que una joven de 21 años fue asesinada por su compañero, por su enamorado, y que tuvo una grande repercusión en nuestro estado, en nuestra ciudad, y seguramente habrá repercusión en todo el país. Tenemos otros casos que suele ocurrir en nuestra actividad profesional, que denunciamos y que ya fueron juzgadas. Nosotros, por ejemplo, en nuestra realidad fuimos el primer fiscal en nuestro estado a denunciar un crimen de feminicidio. Yo hago crimen para mejor comprensión de la realidad mexicana. Pero, repito, en Brasil es una calificadora del crimen de homicidio. Entonces yo fui el primer fiscal a denunciar un crimen de esa naturaleza, y por consiguiente el primero a tener un resultado positivo, o sea, una condena por parte de la justicia en relación a esa acción penal implementada por la Fiscalía. Muy interesante, sobre todo porque en cierta medida esto también nos deja algunas interrogantes, ¿no?, al respecto. Por ejemplo, casos, ¿no? ¿Cómo investigan, por ejemplo, ustedes, independientemente de que, bueno, es una calificativa o un elemento más que se tiene que demostrar en el caso de homicidios, ¿no? ¿No? Pero ¿cómo se investiga en estos casos, en el caso de Brasil, cuando pueda darse uno de estos casos, ¿no? Sí, primeramente tenemos que tener la idea de que la Fiscalía en Brasil, la estructura de la Fiscalía en Brasil permite a nosotros hacer un trabajo más independiente, yo creo, do que la realidad mexicana, porque la Fiscalía en Brasil está estructurada de forma a que podamos ter una autonomía funcional y una independencia que se queda muy más fácil de combater los crímenes de esa naturaleza. Entonces, la investigación, a nuestro sentir, en Brasil, en cuanto fiscal, la investigación debe tener una ruta, un punto de partida, que es la comprensión de la realidad de la violencia femenina, de la comprensión de la realidad de la violencia de género. Porque si el investigador y por consiguiente el fiscal, después cuando la investigación llega a las manos del Ministerio Público, si no tuviera la comprensión necesaria exacta de cómo se comprende la violencia de género y la violencia contra la mujer, nosotros no podemos tener un resultado positivo a respecto tanto de la investigación cuanto después de la condena de un autor de un delito de esa naturaleza. Bueno, aquí cabría preguntar entonces, efectivamente, porque uno de los problemas que nos encontramos, principalmente en el caso de nuestro país y de manera muy específica en el caso de Oaxaca, es que normalmente las personas que se deben encargar de investigar este tipo de delitos, aun y cuando tenemos el tipo penal, no tienen una formación adecuada en el tema de género,
porque eso, por lo que entendí, es un aspecto fundamental, ¿no? Y en ese sentido, pues la pregunta sería encaminada, ¿qué considera para que en un momento determinado se pueda avanzar? Porque el tema es que en Oaxaca se siguen presentando infinidad de situaciones que inclusive en ocasiones se confunde porque en algunos casos son homicidios, pero en otros son feminicidios por todas las calificativas que tiene, ¿no? En el caso de Brasil, de manera muy específica, ¿cuáles serían los elementos o las calificativas para considerar que hay un feminicidio? Sí, el primer punto es que es necesario tanto para la investigación de la policía cuanto el trabajo de la fiscalía tener una especialización a respecto de la gente del Estado que trabaja con ese tema. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro Estado, llamamos en Brasil una delegacia, un departamento de policía que compuesto por mujeres que investigan la calificadora del feminicidio que está en el artículo 121 del Código Penal brasileño, por tanto, como una calificadora del homicidio. Y en relación a cuestión de la fiscalía, tenemos un núcleo de fiscalía que trabaja con la Lei Maria da Penha. La Lei Maria da Penha es un instrumento legal de Brasil, el más importante instrumento legal del país, que trabaja con el enfrentamiento de la cuestión de la violencia doméstica de la mujer, pero esse trabalho de esses especialistas fiscais se vai hasta o momento que não ocorre um delito de feminicídio, de um delito de homicídio com a calificadora del feminicídio, porque quando chega a esse ponto, que é o ponto máximo de la violência contra a mulher, passa a competência para o núcleo de la promotoria del júri, de la cual yo hago parte, y como uno de los promotores, uno de los fiscales que actúan en ese caso. Entonces, a partir de ahí, cuando hay muerte, cuando resulta en muerte la violencia contra la mujer, nosotros ofrecemos la denuncia y llevamos el proceso hasta final juzgamento por el tribunal, que en Brasil llamamos de que não faz parte da realidade mexicana, chamamos de Tribunal del Júri, que é composto por pessoas da sociedade, 7 pessoas da sociedade que vão a juzgar a causa, e o juiz faz trabalho de depois de juzgado pelo Conselho de Pessoas Populares de la sociedade, aplicar a condena, a pena de conformidade naturalmente com o aspecto de el parámetro legal estabelecido por la lei, que pueda poner ao juiz no ponto de vista prático a condena adequada para cada caso. Agora, em relação ao outro ponto que você coloca, o que tenho a dizer é isso. Aí, como se coloca o tema feminicídio do ponto de vista, eu creio que essa é a pergunta, como a calificadora do homicídio em Brasil. O primeiro ponto é que, primeiro, a investigação da polícia e o trabalho da fiscalia em todo o processo hasta final juzgamento deve ter em conta a questão do gênero, que deve permear todo esse processo, toda essa persecução acusatória, desde o trabalho da polícia hasta o trabalho de la fiscalia e juzgamento del processo. Agora, há uma questão que nós entendemos que talvez seja a questão principal em relação ao tema, que é a questão da objetividade ou da subjetividade de la calificadora del feminicídio. Esse é um tema
que es bastante discutido por la doctrina en Brasil y que todavía no hay una respuesta o pocos juzgamientos de los tribunales. Conocemos a respecto de eso tan solo un juzgamento del Tribunal de Brasilia, que es la capital de la República, que habla que la naturaleza de la calificadora es objetiva, naturalmente que en conformidad con realidad que surgió aquí en México, en la frontera con los Estados Unidos, que es todo que hubo en la ciudad Juárez, donde la mujer fue colocada en una estructura social política bastante jerarquizada y mantenía un estatus inferior al hombre. Esa realidad transportó para nuestro país. Entonces, es de ella que tenemos una expresión, si es subjetiva o si es objetiva. Entonces, dentro de esa realidad, los tribunales tienen entendido que es objetiva. Y el Consejo Nacional de la Fiscalía también tiene entendido que es una calificadora de naturaleza objetiva. Por parte de la doctrina brasileña, la mayoría de los autores, de los penalistas, entiende que es subjetiva, porque no se remete a la cuestión de la ejecución del delito, pero es una causa con otra naturaleza. Entonces, la mayoría de la doctrina entiende que es una calificadora de naturaleza subjetiva y portanto, desde el punto de vista práctico, solamente para completar su pregunta, tenemos varios casos en Brasil de mi responsabilidad, por ejemplo, de mi responsabilidad, mas tenemos el último caso de una chica, de una joven que fue asesinada por su compañero también en el mes de junio en la ciudad de Teresina, llamada de Yarla Lima. Esa chica tenía 21 años y fue muerta, fue asesinada por su compañero, que hace parte del ejército brasileño. Entonces yo denuncié ese crimen con 3 calificadoras: motivación fútil, imposibilidad de defensa de la víctima y la calificadora del feminicidio, porque se trataba, a nuestro juicio, de una cuestión del género. Entonces nosotros tenemos 3 calificadoras para una sola acción penal. ¿Y por qué yo denuncié de esa forma? Porque yo me miré en juzgamento de pocos tribunales de que es una calificadora de orden objetiva, por isso não se contrapõe a uma outra calificadora como a motivação fútil, que é naturalmente considerada uma calificadora com cunho, com uma modalidade subjetiva. Então pode ocorrer que as 3 calificadoras podem perfectamente estar en el mismo crime, en la misma denuncia hasta el final del julgamento. Pero si entendiese que no, que era de naturaleza subjetiva, yo tenía que retirar la calificadora de motivación fútil para tan solo sustentar la calificadora del feminicidio. Entonces, de esa forma es que se movimenta la doctrina y los tribunales en nuestro país. O sea, podemos entender que se puede dar la figura, aunque falte una de esas calificadoras que dice, ¿no? Es decir, hablaba de la motivación fucho. ¿Qué es esto? O sea, la pregunta es porque obviamente nosotros no alcanzamos a comprender en qué consiste la motivación fucho.
Sí. Mira, antes da implementación de la calificadora del feminicidio, nosotros trabajábamos siempre con essas duas calificadoras. Havia outras, há outras, pero em la questão de la subjetividade, la futilidade e la torpeza, que são calificadoras de natureza subjetiva, nós trabalhávamos com essas duas. Então, a motivação fútil é uma motivação banal, que, por exemplo, não há proporcionalidade entre a ação praticada por el autor del crimen, del delito, com seu resultado. Há uma desconformidade del acto com seu resultado. Por exemplo, para trazer para uma realidade mexicana, alguém pode quitar a vida de outra pessoa só porque essa pessoa não lhe pagou, não lhe abonou uma dose de tequila. Isso é uma motivação fútil para a nossa realidade, e se fôssemos trabalhar com a realidade mexicana, seria da mesma forma, porque não há como se entender, se compreender que alguém pueda quitar a vida de outra pessoa tão solo porque não lhe pagou uma dose de tequila. Então, a motivação fútil em la realidade brasileira está relacionada com a desproporcionalidade entre a ação praticada por el sujeto que pratica o delito e seu resultado. Sí, hasta cierto punto, pues efectivamente es desproporcional, ¿no? O sea, una cosa es lo que se quiere y otra el resultado. Pero reiterando este punto, ahora, me llama la atención porque en el caso de México, pues nosotros iniciamos de manera reciente el tema de los juicios orales, ¿no? Y ahorita mencionaba una diferencia, ¿no? En el caso concreto, pues nosotros tenemos, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, si hablamos ya la de juicio, pues es un tribunal, pero compuesto por 3 jueces quienes resuelven este caso. En el caso del tribunal Iure que menciona, entiendo que no son necesariamente expertos en derecho, sino pueden serlo cualquier ciudadano o funcionario, servidor público, ¿no? ¿Cómo funciona? Porque me llama la atención, es un tema muy interesante, porque además también ese proceso de selección, ¿no? ¿Cómo se da ese proceso de selección? Essa é uma pergunta e uma inquietação que você traz para nós que vemos como uma questão muito interessante e muito importante para o confronto e a contradição de duas realidades processais. Então, o processo penal brasileiro se distingue do processo penal mexicano nesse aspecto, porque, por exemplo, o tribunal del juicio oral, que nós chamamos de tribunal de júri, é composto por pessoas de la sociedade. Se elege cada ano centenas e centenas de pessoas que podem ser elegidas para juzgar um determinado delito. Então, e no dia do julgamento se eligem 25 pessoas. Então, essas 25 pessoas vão à justiça e entre elas se elige 7 pessoas, que podem ser recusadas 3 por la fiscalia e 3 por la defesa, sem explicar naturalmente a motivação de seu rechazo, de sua recusa. Então, essas 7 pessoas do povo, da sociedade, vão a juzgar
el delito de homicidio. Aquí en México el delito de feminicidio, en realidad brasileña el delito de homicidio, por ejemplo, con la calificadora de feminicidio. Entonces las personas se ponen allá como jueces de hecho, no jueces togado, jueces de hecho. Y el juez togado preside la sesión, administra la sesión y conduce la sesión como el presidente del tribunal, del juez oral del tribunal de júri. La fiscalía tiene 1h30 para hacer su sustentación en el púlpito perante los jueces de hecho que van a juzgar el delito de homicidio. Y la defensa tiene también 1h30 para hacer su sustentación. Y después la fiscalía puede, si así entender, volver al púlpito y hablar por más 1 hora. Se llama en nuestra realidad réplica. Y si así hiciera la fiscalía, la defensa debe volver para hablar también por el tiempo de 1 hora. Después hay el juzgamiento. Hay cuestionamientos que son hechos por el juez presidente, que es el juez togado, y se pregunta varias cosas sobre la materialidad delictiva. Es la primera pregunta. La segunda pregunta, esa primera pregunta es una pregunta obligatoria. La segunda pregunta es sobre la autoría del delito. Y la tercera pregunta es una pregunta genérica, general, que debe obligatoriamente ocurrir en todos los juzgamientos, que es el jury o los jueces de hecho absolven. No sé si esa es la expresión en la lengua española. Absuelven el reo. Esa es una pregunta, la tercera pregunta. Entonces, después que viene la pregunta relacionada con la tesis de la defensa. Y después, por último, las preguntas relacionadas con la tesis sostenida por la fiscalía en el tribunal. Entonces, de ahí se tiene un resultado, se condena o no el reo. A partir de ahí, el juez, en razón del resultado de condena o de absolución, hace su sentencia en razón del parámetro legal establecido pelo Código Penal, que deve mirar o juiz para, em cada caso concreto, fazer o adequamento de la lei penal ao hecho concreto, ao hecho que está em juzgamento por el tribunal. Esse é o sistema. O outro ponto que você perguntou, eu me olvidei. Qual é o outro ponto? Era el tema, en cierta forma, el papel que juega el juez togado, ¿no? Entendí entonces que el juez sí participa dentro del juicio propiamente, el togado o el letrado, y es el que propiamente marca las reglas, ¿no? De todo lo que va a suceder, independientemente del jurado que en un momento determinado, o sea, va a resolver, ¿no? Pero el juez es el que va dando las pautas, entiendo, porque obviamente se requiere mayor tecnicismo en cuestiones de pruebas y todo lo que implica, ¿no? Entonces, sí. Y ese es un rol que juega, pero también creo que alcancé a escuchar que mencionaba que el juez más bien se encarga de que se cumpla la condena, ¿no? Sí, pero
el cumplimiento de la condena hace parte de la responsabilidad de otro juez, de otro juez. el juez de la ejecución penal. Okay. El juez del tribunal de júri trabaja tan solo con el proceso del inicio hasta final juzgamiento, trabaja con la cuestión del proceso del delito de homicidio. Todo el delito de homicidio. Una vez habiendo una condena, se pasa para otro juez, que es el juez de la ejecución de la pena, porque ese condenado empieza a ser parte del sistema penal. Entonces está al encargo de otro juez. Interesante, ¿no? Porque entonces podemos hablar de dos figuras, ¿no? El juez que instruye y el otro juez que se encarga de ver todo lo que tiene que ver con la ejecución de la pena. Y ahí, por ejemplo, la pena mínima o máxima que se puede dar en el caso de feminicidios, obviamente que debe ser más alta que en el caso de un homicidio, o cómo se maneja. Ah, sí. Con la implementación de la ley del feminicidio en Brasil, que está asentada también a ese aspecto en la ley 80.72.90, que es la ley de los crímenes hediondos, llamada en Brasil de los crímenes hediondos, o sea, los crímenes de una mayor reprobación por parte de la ley y por parte de la justicia. Entonces, con la entrada en vigor de la ley de feminicidio que estableció la calificadora del inciso 6 del artículo 121 del Código Penal brasileño, la condena en abstrato, no a condena en concreto, la condena en abstrato es de 12 a 30 años en abstrato. Esa es la base, el parámetro que el juez togado, en razón de una condena, puede, en el sentido práctico, establecer la pena a cada caso concreto. Por ejemplo, un determinado homicidio con la calificadora del feminicidio puede tener una condena de 15, 20 años. Isso depende de cada caso e da intensidade do dolo praticado por la gente, por el autor del delito. Então, cada caso é um caso, pero el juez tiene un parámetro en abstrato de la ley penal para establecer la condena en concreto. Entonces, si una condena, por ejemplo, si hay una insatisfacción por parte de la Fiscalía de la cantidad de la pena impuesta por el juez, la Fiscalía va a recurrir al tribunal, al juicio de segunda instancia, para que haga una reprobación de la condena establecida pelo juez de primeiro grado. Isso ocorre se houver naturalmente aquilo que é, em verdade, a base de todos os recursos em todo o mundo, que é a insatisfação de la parte em relação a uma condena. Isso ocorre ou suele ocorrer em nosso dia a dia na realidade brasileira. Sí, interesante porque de alguna manera pues también comprendemos que entonces existe un parámetro entre un mínimo y un máximo bajo los cuales se puede condenar a una persona de feminicidio. Pero regresando un poco el tema, porque me llamó la atención también esta parte que en el caso de México y Oaxaca de manera muy particular adolecemos, es decir, una adecuada formación de los agentes que se encargan de realizar la investigación, ¿no?
Es decir, normalmente no tienen una formación que tiene que ver cómo investigar este tipo de delitos que tendrían que ver con cuestión de género, ¿no? Entonces ahí no sé cómo realmente operan, si llevan un proceso de capacitación, formación, para verdaderamente estar conociendo de esto y realizar una investigación que sea acorde, por un lado. Y por el otro lado, el tema de la independencia o la autonomía que tiene la Fiscalía en relación al propio Estado, porque aquí también de repente tenemos un problema que pareciera que la Fiscalía no cumple con esa parte de la autonomía o independencia a la que se debiera tener en relación a otros poderes. Sí, en la realidad brasileña, necesariamente yo tuve la oportunidad de hablar en la conferencia para los fiscales aquí en Oaxaca, que es necesario e imprescindible que todos los agentes, no solo de la fiscalía, aquellos que trabajan con ese tema, pero también con los agentes de la policía de investigación y también de la policía técnica, todos deben tener la comprensión exacta del tema de la cuestión del género para poder hacer una buena investigación y también para conducir el proceso hasta final de juzgamiento de forma positiva y hasta tener un resultado satisfactorio para la sociedad. Entonces, esa especialidad, ela puede se dar de varias formas. Primero, no necesariamente el Estado dar para el agente de la policía o para el agente de la fiscalía una oportunidad de hacer o de ser un especialista en la área. En verdad, eso hace parte de la estructura de la policía y de la estructura de la fiscalía. En la estructura de la policía, por ejemplo, en mi ciudad, hay un departamento comandado por mujeres que hacen la investigación en todos los casos de feminicidio. En relación a la fiscalía, la estructura de la fiscalía en el país, no solo en mi provincia, en mi estado, como de resto en todo el país, hay una estructura del Ministerio Público en el sentido de hacer con que los fiscales que actúan en determinada área o hay fiscales que trabajan tan solo con la cuestión de género y hay fiscales que trabajan con la cuestión del consumidor, con la cuestión del medio ambiente, por ejemplo, con la cuestión de los derechos humanos. Hay especialidad dependiendo de la estrutura de cada fiscalía en cada estado brasileño. Essa é uma realidade que nós temos que me parece que distua um pouco, pero de forma positiva, da realidade mexicana. Então, eu creio que para o México avançar nesse sentido, tem primeiro que fazer com que sua estrutura policial de investigação seja especializada e a fiscalia também de la mesma forma. O outro ponto que eu creio que você me perguntou e que entendo que é extremamente importante é o hecho de que a estrutura de la fiscalia em Brasil é totalmente distinta da estrutura de México. Por exemplo, os fiscales são, do ponto de vista legal, totalmente independentes para hacer su trabajo. No hay interveniencia, no hay una sobreposición del jefe de la institución, que es tan solo jefe del punto de vista administrativo, pero no interfiere en la cuestión del trabajo judicial de la fiscalía. La fiscalía trabaja con extrema autonomía para hacer su trabajo da forma que bien entiende y da forma como ver el derecho aplicado a determinado hecho en concreto. Por eso que los resultados en Brasil
são extremamente satisfatórios em face dessa estrutura administrativa e jurídica que os fiscais são colocados, puesto que é uma questão constitucional. A Constituição brasileira de 1988 estabeleceu uma estrutura bem avançada para a fiscalia, que temos a possibilidade, em razão da autonomia, da vitaliciedade, da irredutibilidade dos vencimentos, dos sueldos, a ser um trabalho de total independência em todas as áreas, não só em relação à área criminal, mas como de resto em todas as áreas. Por exemplo, eu posso, para finalizar a resposta, dizer que há um trabalho, por exemplo, bastante visível por parte da Fiscalia de Brasil no tocante ao combate à corrupção. A corrupção é um tema bastante recorrente na realidade brasileira, que a Fiscalia Federal tem, e não só a Fiscalia Federal, mas também a Fiscalia de los Estados, pero cada dentro de sua especialidade, dependendo de cada interesse e competência de cada fiscalia. Usted pode avançar no combate à corrupção, e por isso o Brasil tem de uma forma satisfatória combatido a corrupção, e eu creio que é uma realidade da nação brasileira que pode cambiar e termos um futuro muito cerca, uma outra realidade onde as relações entre o poder e as pessoas se pueda dar em outra ordem, e estabelecendo uma relação mais honesta, e que possamos trabalhar em uma realidade social totalmente distinta da de hoje. Sí, muy interesante, porque me llama la atención el tema de la especialización, ¿no? En el caso de Oaxaca, de manera muy particular, pues se pretende, ¿no? Entendemos, pero, y comentaba precisamente el día de ayer, que tuvimos la oportunidad de charlar en la noche, de que una de las cuestiones que es preocupante en relación a la fiscalía es, por un lado, que no tiene una autonomía o independencia total, y por el otro lado, el que tendría que ver con fenómenos como de la especialización. Y si a esto le sumamos el tema de una policía investigadora que no está debidamente preparada para realizar este tipo de investigaciones, porque inclusive es la parte que está siendo severamente más cuestionada ahora con la cuestión del juicio oral, en el sentido de que, como se contempla aquí, se le llama la figura del primer respondiente, no se han preparado de manera adecuada, ¿no? Y entonces, ¿qué está sucediendo en las audiencias de juicio? Pues normalmente por esas deficiencias mucha gente está saliendo absuelta, ¿no? Y esto que permea en la sociedad como que la idea de impunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el sistema es garantista, o sea, lo podemos entender, pero a veces no es tanto el garantismo en sí mismo, sino las deficiencias en integrar carpetas de investigación, por un lado. Por el otro, el aspecto, el tema de la corrupción, que es un tema que inclusive no solamente atañe a México, sino a casi todo el continente americano, que es una de las cuestiones que más se visibilizan, es el caso de los sueldos. Ahí que habría que plantear, en el caso de Brasil, el salario, el sueldo de un fiscal es similar al de un juez o es menor, porque aquí realmente son cantidades menores, y de repente eso como que también permite, o aunque no se justifica, pero permite que haya más corrupción. Sí, un punto de tu pregunta que yo creo que es bastante interesante es el hecho que de la cuestión del sistema garantista, que es el sistema nuestro, el sistema del México, el sistema de todo país civilizado del mundo. Yo creo que el hecho de
de tenermos um sistema garantista não mantém não mantém lejos a possibilidade de avançar do ponto de vista da efetividade da norma penal, porque realmente todos nós estamos e devemos estar submetidos a esse sistema garantista, porque é um sistema democrático e que dá a cada pessoa seu direito dentro de uma relação processual. Agora, a questão do sueldo de la fiscalía y los jueces en Brasil, los fiscales y los jueces tienen el mismo sueldo. Entonces, en todos los grados, porque hay una carrera en la fiscalía, hay un concurso, una prueba muy difícil, tanto para la fiscalía cuanto para los jueces. Para ingreso en la carrera hay una prueba, un concurso muy difícil y que pocas personas tienen la posibilidad de serem aprovadas e ingresar en una de esas carreras. Eso naturalmente seleciona, elige en tese las mejores personas para actuar en cada una de esas carreras. Esse é um ponto. Não há, por exemplo, não há fiscal, não há juiz que está ou esteja em sua carreira que não seja aprovado por um concurso de provas e títulos. É assim em Brasil. E então, esse ponto é fundamental para o avanço da fiscalia e do poder judicial. Então, para tornar também o poder judicial independente, é necessário que o poder judicial seja independente, como a fiscalia também. Então, as duas carreiras estão no mesmo plano. Eles, os juízes e os fiscais em Brasil têm o mesmo sueldo e a carreira empieza, isso vai depender de cada estado, a nível estadual e a nível federal, é estabelecido para todo o país e toda a nação. Há uma carreira que o fiscal e o juiz empieza por um grado de la carreira, grado inicial, e vai hasta el último grado de la carreira. Por ejemplo, yo soy fiscal el último grado de la carreira, que el fiscal de la capital, el último grado de la fiscalía. Pero yo puedo avanzar en mi carrera todavía. Sí, hay un segundo grado de mi carrera. Yo soy fiscal de primeiro grado, pero en el último grado de mi carrera. Pero yo puedo avanzar para la procuraduría fiscal de segundo grado. La Procuraduría de Justicia es el fiscal de segundo grado que actúa en la segunda instancia en los tribunales a nivel estaduales. Entonces, hay un grado, hay una carrera donde cada fiscal e cada juiz pode avançar. Isso eu creio que é de fundamental importância para manter uma estrutura diferenciada de las duas instituições, da instituição Ministério Público, da instituição Fiscalia de Justiça e do Poder Judicial, para fazer um trabalho que pueda ter uma resposta mais efetiva por parte das estruturas da Fiscalia e do Poder Judicial em relação a la sociedad. Bueno, y partiendo de esta idea, también, por ejemplo, al final de cuentas es una trilogía. Hay defensores públicos, o sea, existe la defensoría pública ya, es decir, que el Estado, cuando en este caso el imputado o la persona a quien se le vaya a someter a proceso, no tenga para costear los servicios de un abogado particular, hay un defensor público, por un lado, la pregunta, y por el otro lado, realmente también
en esa trilogía, igual cuál es su sueldo, porque digo, o sea, aquí tenemos un problema grave, o sea, una descompensación terrible, una desproporcionalidad, diríamos, ¿no? Bien, tenemos en la realidad brasileña la Defensoría Pública también. Y hoy es una carrera extremadamente atractiva para los jóvenes que quieren ingresar en una de las carreras jurídicas. Y los defensores brasileños hoy en todos los estados reciben un sueldo muy bueno, un sueldo comparado a la fiscalía y a los jueces. Entonces estamos todos básicamente en el mismo patamar de sueldo, y que eso hace con que la defensoría haga un trabajo también de extrema importancia para la sociedad, porque efectivamente la mayoría de los procesos, principalmente los procesos judiciales criminales, en razón de la desigualdad existente en el país también, que es una realidad de toda la América Latina, la desproporcionalidad social, la Defensoría hace su trabajo de una forma efectiva, porque también, a pesar de hoy no tener todavía la estructura que tiene la Fiscalía y el Poder Judicial, ha desarrollado bien su trabajo y empieza a tener una estructura muy buena en todo el país. No a contento todavía, pero ya tiene una buena estructura, porque también tiene y luchan del punto de vista de la estructura judicial del país, luchan para tener su independencia también del punto de vista financiero, porque administrativa ellos también ya tienen, y eso coloca el tripé de la justicia, el juez, la fiscalía y la defensa pública, más o menos en pie de igualdad en la razón, el punto de vista de la estructura, del punto de vista del sueldo. Bueno, no sé, ya para concluir, si quisiera dedicar algún mensaje a todo el público que nos está escuchando, nos está viendo, en relación al tema, ¿no? Ok. Mis últimas palabras son necesariamente palabras de agradecimiento a usted, licenciado Gustavo, y a Praxis Universitaria, por tener la oportunidad de hablar en ese canal de internet para todos los mexicanos, pero también para mi país y para todos aquellos que puedan tener la curiosidad de ver, de mirar sobre ese tema. Y decir también que yo estoy muy agradecido de esa oportunidad de estar aquí en México, conocer la cultura mexicana, que es una cultura extremadamente rica culturalmente, y hace con que nosotros que estamos aquí, mesmo que para como visitantes, para traer una posibilidad de un mensaje de la estructura jurídica brasileña, hablar para ustedes, para los mexicanos, para todos aquellos que operan el sistema judicial mexicano, esa oportunidad que tenemos de conocer también la cultura de este pueblo precolombiano es realmente algo que nos enriquece bastante, y salimos de México certamente con la gratitud y también con respeto, con mucho respeto a ese pueblo
que nos recibiu de forma tão carinhosa e que espero uma outra oportunidade poder venir aquí para hablar para todos ustedes. Muchas gracias. No, al contrario, yo creo que muy agradecidos porque haber expuesto parte de esa experiencia de lo que, cómo realmente se trabaja en Brasil en el tema de la fiscalía, pues nos permite también nutrirnos, ¿no? Y conocer que muchos de esos aspectos pueden ser tomados en consideración por el sistema jurídico mexicano, que permitiría posiblemente empezar a erradicar toda la serie de vicios, las circunstancias que se han presentado y bueno, por un lado y por el otro, bueno, también hacerles la invitación al auditorio que nos está escuchando, nos está viendo, para que el día de hoy nos acompañen a las 6 de la tarde en el auditorio A de la Universidad Regional del Sureste, donde también el doctor Ubirashi nos estará acompañando para disertar la conferencia que tiene que ver con violencia de género y feminicidios. Creo que es muy interesante, ojalá y puedan acompañarnos hoy a las 6 de la tarde, reitero, y también en esto desde luego se da en el marco previo al coloquio internacional que estamos organizando conjuntamente con la Fiscalía General de Justicia del Estado del 22 al 24 de noviembre, en el que se abordarán diversos temas que tienen que ver con los derechos humanos y el nuevo sistema de justicia penal. Desde luego, querido público, les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en su próximo programa el siguiente miércoles en un horario de 12 a 13 horas. Muy buenas tardes.